vamos a continuar con el tema de los incas o el imperio del Tahuantinsuyo. Hay que recordar, obviamente, que los incas se desarrollan en dos periodos. Ahora, profe, ¿dos periodos? Claro. Los incas ya se vienen desarrollando durante el segundo intermedio. A esos periodos durante el segundo intermedio son el periodo del llamado Curacazgo, cuando los incas se establecen en el Cusco, y cuando se comienzan a desarrollar y a unir con otros pueblos, el periodo de la llamada Confederación. Pero nosotros no estudiamos mayormente estos periodos. Por ahí los mencionamos, porque en el periodo de Curacazgo está Manco Cápac, Sinchirroca, o el periodo de la Confederación, donde, por ejemplo, aparece Inca Roca, donde aparece Huiracocha, y ya en este periodo de Huiracocha se produce la invasión de los chancas hacia los incas. Pero el periodo que nosotros estudiamos más es el periodo imperial, y ese periodo se desarrolla durante el llamado Tercer Horizonte. Periodo imperial, que se inicia con el reinado de Pachacútec, continúa Tupac Inca Yupanqui, continúa Huayna Cápac, lo sucede después de su muerte Huáscar y la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ahora bien, podríamos decir que todos estos pueblos que hemos estado estudiando, tanto en las culturas pre-incas como en los incas, son sociedades clasistas. Tenemos, por ejemplo, a la realeza y a la nobleza de sangre, tenemos también a la llamada nobleza de privilegio, y acá tenemos en la nobleza de privilegio a la nobleza advenediza y a la nobleza recompensada. Y por último, tenemos a los llamados ayllus, o también llamados pueblos. Y ahí podríamos mencionar a los Hatunrunas, podríamos mencionar a los Yanaconas o los Yanas simplemente, y a los Mitmas o Mitimais. Y por último a los llamados Pinas o Piñas. Muy bien. Ahora, esta sociedad clasista va a ser dividida de esta manera porque a nivel político también las sociedades marcan diferencias. La realeza y la nobleza de privilegio van a formar parte, vamos a decir así, de la élite dirigencial. O del grupo dirigencial. Es muy complicado que alguno de estos de acá llegue a la élite dirigencial, salvo que por ahí un Hatunruna se convierte en un personaje destacado y forme parte de la nobleza
recompensada. ¿No? Recuerda que la nobleza recompensada son aquellas personas que han desarrollado acciones en favor del Estado. Y el Inca, en reconocimiento, los coloca como nobleza. Ahí sí podría. Pero la nobleza recompensada, ¿quiénes eran? Los generales, los llamados aposquipai, los amautas, los arabicus, los chaquis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes forman parte de la élite dirigencial? Tenemos, por ejemplo, al Inca y al Hatunauqui o príncipe heredero. A nivel regional tenemos a los llamados Suyuyuc Apu o Aposuyo, Suyuyuc Apu, que son jefes de una región o de un suyo, por eso se les puede llamar también Aposuyos. Y recuerda que el imperio está dividido en 4 regiones, por eso se le llama Tahuantinsuyo. A nivel provincial tenemos a los Apunchic o Tocricoc, que son jefes de una provincia o de un guamaní. Y a nivel local tenemos a los llamados curacas o jefes locales o jefes de un ayllu, o también llamados ayllucas. Entonces, estos forman parte de la élite dirigencial. En el caso del pueblo, ¿ya? En el caso del pueblo, los hatunrunas, por ejemplo, son considerados la fuerza de trabajo, la mano de obra. Los llamados mitayos o también llamados tributarios. Los yanaconas o llanas son los sirvientes perpetuos de la nobleza. Ahora, hay, por ejemplo, un llana que es el sirviente exclusivo del Inca. Y a ese sirviente se le llama llanayacu. Ahora, no te olvides de una característica de estos llanas. Los llanas, al ser sacados de su ayllu, pierden cualquier beneficio de ese ayllu, porque ahora, durante toda su vida, van a pasar a ser sirvientes de la realeza o de la nobleza. Los mitmas o mitimaes, también llamados colonizadores, ayudan a consolidar las conquistas. Esa es su importancia. Y por último, los piñas, que han sido considerados como un tipo de prisioneros de guerra, son aquellos que son enviados, vamos a poner acá prisioneros de guerra, que son enviados a los sembríos de hoja de coca en la ceja de selva. Esta vendría a ser la diferencia tanto social y política en el Tahuantinsuyo. Pero a nivel político, así como el Inca gobierna con el Hatunauqui, y a eso se le llama una cogobierno o correinado,
Inca Roca, cuando asume el poder por los Hanan Cusco, para evitar confrontaciones entre las dos dinastías más importantes, que son el Hanan Cusco con el Urim Cusco, decide dividir los poderes. El Hanan Cusco se queda con el poder político, es decir, solo los descendientes del Hanan Cusco van a llegar a ser incas o zapa incas, mientras que la dinastía del Urim Cusco se queda con el poder religioso. Es decir, de esta dinastía salen los llamados sumos sacerdotes o también llamados Wilat Umu, ¿no? Entonces ahí vemos lo que es la diarquía. A nivel cultural, los incas son una síntesis. Todo lo que conocemos de los incas, en su mayoría, ha sido realizado ya por culturas previas al imperio del Tahuantinsuyo. Pero si hay una cerámica característica de los incas, son los llamados urpus, o también llamado aríbalos. Profe, yo pensé que eran los vasos quero o vasos ceremoniales. No, los vasos ceremoniales, si bien es cierto, también se van a desarrollar en esta época, es una cerámica característica de los Tiahuanaco. A nivel de educación tenemos dos instituciones. El llamado Yachayhuasi o Casa del Saber, que está destinado a los varones de la nobleza, y el llamado Agyahuasi, que está destinado a la educación de las mujeres de la nobleza, las que se van a convertir en las llamadas vírgenes del sol. En cambio, los varones del Yachayhuasi son los que se van a convertir en aquella élite dirigencial. Pero algunas mujeres que van a formar parte del Agyahuasi, no específicamente de la nobleza, sino doncellas del pueblo, van a ser utilizadas para la fabricación de los tejidos que van a estar destinados a las clases altas. Hubieron tejidos finos como también tejidos para el pueblo. El tejido fino, ¿no?, el tejido de la élite, hecho de algodón, lana de vicuña y de alpaca, va a ser llamado cumbi o cumpi, tejido fino. Mientras que el tejido ordinario, la llamada abasca o aguasca, tejido ordinario. Y para terminar esta parte cultural, si hay un aporte de los incas es su arquitectura. Hay que recordar que la arquitectura de los incas es una arquitectura monumental, simétrica, sencilla y sólida. Y ahí podemos encontrar pues construcciones
digamos como palacios, como casas. Tenemos por ejemplo a Machu Picchu, o fortalezas como Sacsayhuamán y Ollantaytambo, o templos como el Inti Cancha y el Coricancha, o por ahí los almacenes estatales que son las colcas, o los almacenes del pueblo del Ayllu que son las pirguas, o las posadas en los caminos o lugares donde los chasquis residían, que son las llamadas o los llamados tambos. Como vemos, todas estas muestras arquitectónicas forman parte del aporte de los incas. Y a nivel del trabajo, hay que recordar que el trabajo en el Tahuantinsuyo es un trabajo obligatorio. Todos deben de trabajar, todos deben de ayudarse, todos deben de formar parte de esta actividad porque eso beneficia al desarrollo del imperio. Tenemos, por ejemplo, el Aini, que es la ayuda mutua entre dos Hatunrunas, que es entre dos Ayllus, o que puede ser entre dos familias, pero no olvidemos algo de este Aini. La reciprocidad, esta ayuda mutua, es una reciprocidad simétrica, equitativa, igualitaria. La minca es el trabajo comunal convocada por el curaca en beneficio del Ayllu. Todos deben de trabajar en el Ayllu porque a todos les va a convenir. Pero siempre en el pueblo hay algunos que no pueden laborar. Justamente ellos son los primeros en ser ayudados. ¿Y a quiénes me refiero? Minusválidos, ancianos, huérfanos, viudas, personas que no pueden valerse por sí mismas, van a ser los primeros en ser ayudados. ¿Ya? No te olvides, la minca, trabajo comunal, comunitario en beneficio del Ayllu. Y la mita es el trabajo por turnos. Ya hemos dicho que todos son obligatorios en beneficio del Estado. Es aquí en esta mita donde los Hatunrunas, y por eso que son llamados mitayos, trabajan. Justamente la fuerza del trabajo es la principal forma de tributación que tiene el pueblo hacia el Estado. La segunda forma de tributación puede ser la aportación de productos agrícolas. Entonces, en la mita, los Hatunrunas pueden trabajar la construcción de caminos, de almacenes, de puentes, o también trabajar las tierras del Inca o las tierras del Sol. Y por último, la chunca es un trabajo donde principalmente participan las mujeres. En esta chunca se caracteriza porque es el trabajo en caso de desastres naturales o en caso de emergencia. Muy bien, jóvenes, con esto estamos terminando el tema de los incas. Hoy veremos lo que es la invasión al Tahuantinsuyo. Para poder entender este tema de la invasión, hay que ir a los antecedentes. En 1453 se produjo un acontecimiento muy importante. Se produce la caída o la toma de Constantinopla.
¿Y por qué es importante este acontecimiento? Porque Constantinopla representa el mayor centro comercial de esta época, de este periodo. Por Constantinopla los europeos pasaban o iban hacia Constantinopla a adquirir las especias o las sedas que venían del oriente, o pasaban por Constantinopla hacia esas rutas. Con la toma de Constantinopla, los europeos, principalmente portugueses y españoles, tienen que buscar nuevas rutas comerciales. Y eso es lo que va a hacer España en 1492. Después de la llamada Reconquista Española, vamos a poner acá, España busca nuevas rutas comerciales. ¿Quién se va a encargar de llevar a cabo esta búsqueda? Cristóbal Colón. La autorización para que Colón busque estas rutas comerciales se da a través de la llamada Capitulación de Santa Fe. Pero recordemos que en los viajes de Colón, este no llega a consolidar su poder en estos territorios. Se dice que Colón no llega a saber que ha llegado a un nuevo continente. Ante esta situación, la corona busca consolidar su poder y establece una nueva capitulación, la llamada Capitulación de Burgos. A través de esta capitulación, los españoles crean la primera forma de gobierno en América, que van a ser las llamadas gobernaciones. Vuelvo a repetir, el objetivo de estas gobernaciones es consolidar el poder de la corona española en estos territorios. Se crea la gobernación de Nueva Andalucía, a cargo de Alonso de Ojeda, y la gobernación de Castilla del Oro. Entonces, jóvenes, muy bien, entonces estas gobernaciones fueron creadas para consolidar el poder de la corona. Como hubieron disputas internas y aparece la imagen de Balboa que se apodera de estas gobernaciones, la corona decidió enviar a Pedro Arias Dávila. Este gobernador busca tomar el control de estos territorios, ajusticia a Vasco Núñez de Balboa y se convierte Pedrarias en el nuevo gobernador de Panamá. En estas idas y venidas, los españoles se enteran que hay una ciudad llena de oro al sur de donde ellos se encuentran. Pedrarias embarca en expediciones u organiza expediciones a la búsqueda de dicha ciudad llena de oro, lo cual no funciona, ninguna de estas expediciones logra llegar a dicha ciudad, hasta que aparece un grupo de socios, Pizarro, Almagro, Luque, dentro de los tres importantes, quienes convencen a Pedrarias de iniciar una nueva expedición. Van a tener el respaldo de un quinto socio, que es Gaspar de Espinosa, quien va a financiar
dichas expediciones. A ese acuerdo entre estos socios se conoce como la Empresa de Levante, o también se le conoce como el Contrato de Panamá. Entonces, este Contrato de Panamá hace que los primeros viajes, el primer y segundo viaje, se conviertan en una empresa privada. En una empresa privada. Porque hasta ahí la corona no sabía de las expediciones que se estaban organizando. De esas dos expediciones, la más importante es el segundo viaje, o como también se le conoce, viaje de descubrimiento. ¿Por qué? Porque en este segundo viaje se llega al Tahuantinsuyo. Los españoles van a encontrar las pruebas necesarias para sustentar que han llegado a dicha ciudad llena de riquezas. Los acontecimientos más importantes de este segundo viaje se produce, por ejemplo, la primera discusión entre Pizarro y Almagro, que se conoce como la Porfía de Atacames. Otro acontecimiento es que Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial o línea equinoccial, y cuando Bartolomé Ruiz cruza esta línea, se puede decir que los españoles ya han llegado al Tahuantinsuyo. Al cruzar esta línea, Bartolomé Ruiz se encuentra con 3 comerciantes tayanes. Justamente el encuentro con estos comerciantes es donde ellos pueden confirmar la existencia de esta ciudad llena de riquezas, llena de oro, que ellos tanto estaban buscando. Continuando con la expedición, van a surgir problemas porque uno de los socios ha muerto. Pedrarias ha sido ajusticiado por un nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, quien se entera que Pizarro está cometiendo abusos, maltrato en contra de los soldados españoles. Este Pedro de los Ríos le encarga a Juan de Tafur que capture, que aprecie a Pizarro y que lo retorne a Panamá. Este acontecimiento decisivo es el llamado incidente de la Isla del Gallo. En este incidente se le considera como el acontecimiento decisivo, ya que si Pizarro era apresado, la expedición hubiera terminado y la llegada al Tahuantinsuyo hubiera demorado mucho más de lo establecido, o posiblemente no se hubiera dado. Por eso se considera un acontecimiento decisivo. La expedición va a continuar. Los españoles van a ir más al sur y van a llegar a Tumbes. Llegan a la fortaleza de Tumbes. En esta fortaleza se van a encontrar con el cacique llamado Chilimasa. Con este encuentro, Pizarro obtiene las pruebas de las riquezas
y de todos los objetos que se encuentran en este imperio. Van a encontrar algodón, van a encontrar cerámica, objetos de oro, etcétera, etcétera. Justamente a Tumbes, debido a la fortaleza y a los muros, la van a llamar la Nueva Valencia del Mar del Sur, por la comparación de las fortalezas de los moros en Valencia, España. Continuando con su expedición, llegan hasta el río o hasta la desembocadura del río Santa, en Ancash. No continúan con la expedición porque obviamente regresan a Panamá en busca de mayores provisiones, en busca de mayores soldados, para poder reafirmar, digamos, o consolidar su invasión. Este viaje se da durante el gobierno del Inca Huayna Cápac. Lamentablemente, las órdenes que Huayna Cápac había dado a sus soldados de asesinar a los españoles no se pudo dar por el retorno de estos. Otro acontecimiento es que Huayna Cápac enferma de viruela, que le provoca la muerte no solo a él, sino a su sucesor llamado Ninan Koyushi, y eso va a provocar un caos en el gobierno incaico, hasta que las panacas, que eran las familias más influyentes, deciden nombrar como nuevo gobernador a Huáscar. Mientras eso se da en el Tahuantinsuyo, Pizarro tiene que viajar a España a solicitarle la autorización a la reina Isabel de Portugal para el tercer y definitivo viaje, el tercer viaje de la invasión. Ese documento trascendental y que hace que la expedición deje de ser una expedición privada y pase a ser una expedición del Estado, de la corona, es la famosa capitulación de Toledo. Con esa autorización, Pizarro retorna a América y se inicia el tercer y definitivo viaje, o también llamado viaje de invasión. Vamos a desarrollar este tercer y definitivo viaje a partir de Piura. En Piura, los españoles se funda la primera ciudad española en el Perú. Esta ciudad va a llevar por nombre San Miguel de Piura, o San Miguel de Tangarara. Ya está. Cuando están en Piura se enteran que el Inca no se encuentra en el Cusco, sino que se encuentra en Cajamarca. Así que ellos se dirigen a Cajamarca. En Cajamarca se va a producir el llamado requerimiento. El llamado requerimiento. Este requerimiento es el pedido de rendición pacífica a los indígenas. El personaje encargado de este pedido va a ser Fray Vicente Valverde, que pertenece a la orden de los dominicos. Este requerimiento consistía en una justificación que tenían los españoles para decir
que ellos habían solicitado a los indígenas su rendición. Obviamente Atahualpa no entendió, porque para Atahualpa esta Biblia o libro religioso que había sido entregado no tenía ningún símbolo. Ante el arrojo de este libro, los españoles obviamente lo van a tomar como un pretexto, como un ataque, e inician la famosa hecatombe en Cajamarca. O como también se le puede considerar, la captura, juicio y muerte del Inca. Atahualpa es capturado y llevado preso a la Maruguasi, posteriormente sometido a un juicio que definitivamente va a ser un juicio desigual, ya que va a ser acusado por fratricida, por poligamia, por idólatra, por no haber cumplido la promesa de los cuartos del rescate y otras sentencias que obviamente habían sido en un tribunal español, mas no en un tribunal indígena. Ante esta sentencia, el Inca va a ser primero sentenciado a la hoguera, cosa que él no va a aceptar, y es por eso que se va a bautizar y posteriormente se le cambia la pena a la del garrote. Ante esta situación, los principales generales del Inca inician la resistencia. Por ejemplo, Rumiñahui se va a encargar de la defensa de Tumebamba. Calcuchímac se va a encargar de la defensa entre Tumebamba y Jauja. Y la parte sur va a estar a cargo de Apuquisquis, quien se va a encargar de la defensa del Cusco. Esa es la resistencia atahualpista. Justamente en Jauja, Calcuchímac va a ser apresado. Al no estar Atahualpa, los españoles van a nombrar a un nuevo inca, al que se le conoce como un inca títere, que es Toparpa o Tupadhualpa. Y justamente este inca muere envenenado, y al que le van a echar la culpa o van a responsabilizar de su muerte es justamente al general Calcuchímac. Jauja se va a convertir en la primera capital del Perú o la primera capital de Nueva Castilla, que era la gobernación que había recibido Francisco Pizarro. Jauja también es importante porque se produce la alianza con los huancas. Los huancas van a ser una de las etnias más importantes dentro de este proceso de invasión para los españoles. Se dice que son los aliados más importantes y los que van a contribuir con la caída del Tahuantinsuyo. Ante esta situación, el último bastión de la resistencia atahualpista es el Cusco. Si la capital cae, el imperio cae. En el Cusco, Francisco Pizarro se va a unir, va a formar una alianza con un hermano de Huáscar,
con Manco Inca. Y Manco Inca y Pizarro derrotan a Apu Quisquis. Apu Quisquis. Entonces, jóvenes, con la caída del Tahuantinsuyo, o con la derrota de Apu Quisquis, con la toma del Cusco, cae el Tahuantinsuyo. La pregunta de admisión: ¿por qué cae el Tahuantinsuyo? El imperio cae, vamos a poner ahí, por la ayuda de las etnias regionales a los españoles. Y es que recordemos que cuando Huáscar asume el trono, va a haber una guerra interna entre las principales dinastías del imperio. Huáscar y Atahualpa son los líderes del enfrentamiento entre las dinastías Hurin Cusco, que apoya a Huáscar, y los Hanan Cusco, que apoyan a Atahualpa. Esta guerra civil va a partir el imperio. Las etnias derrotadas, las etnias que apoyaron a Huáscar, se van a pasar al bando de los españoles para derrotar a Atahualpa. Entonces, la fragmentación del imperio, la ayuda de estas etnias facilitan la victoria de los españoles. Pero, obviamente, este dominio no va a durar mucho tiempo. Los españoles, ambiciosos por territorio y por riquezas, va a provocar que entre ellos se enfrenten. Pizarro y Almagro se van a enfrascar en una guerra civil, conocido como la Guerra por las Gobernaciones, lo que va a desencadenar en un descontento de la corona española, quienes van a decidir eliminar las gobernaciones y crear una nueva forma de gobierno. Obviamente es una forma de gobierno que tú conoces, que es el virreinato. Pero sobre el virreinato hablaremos en un siguiente video. Hasta pronto. ¿Qué tal, alumnos? Les habla el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar sobre los viajes de Pizarro. Ya en anteriores videos hemos explicado lo que es el proceso de invasión, pero hoy vamos a detallar los viajes de Pizarro, que obviamente involucran el proceso para poder invadir y conquistar el imperio de los incas. Vamos a empezar, jóvenes, recordando cómo se inician estos viajes de Pizarro. No nos olvidemos que este proceso o esta empresa se inicia con el llamado Contrato de Panamá, o si quieres también lo podemos llamar la empresa del Levante. ¿Ya? Ese es el nombre también que se le da a este Contrato de Panamá o al famoso Contrato de los Socios de la Conquista. ¿Y por qué es importante recordar la ciudad de Panamá? Porque justamente en preguntas de examen de admisión se ha preguntado cuál es su importancia. No nos olvidemos que Panamá
se va a convertir en el centro de operaciones para la invasión al Tahuantinsuyo. Entonces, todas las expediciones que se habían organizado antes de esta empresa de Levante, todas partieron ¿de dónde? Desde Panamá. No nos olvidemos que estos socios que vamos a desarrollar, ellos convencen al gobernador de Panamá para continuar con las expediciones y buscar aquella ciudad o lugar que está lleno de oro. No te vayas a olvidar de eso. Y acá radica justamente el punto importante de la invasión. ¿Qué buscaban los españoles? Y te lo acabo de decir hace un momento. Oro, plata, metales preciosos. Porque estamos hablando de que estos viajes de Pizarro se desarrollan en el siglo XVI. Y en el siglo XVI en Europa se estaba desarrollando el llamado mercantilismo, lo que conocemos como el atesoramiento, la acumulación de metales preciosos. Y eso era algo que la corona española necesitaba sí o sí. Entonces, jóvenes, ahí vamos a identificar la importancia de esta empresa. Recordemos que en el contrato de Panamá, cada uno recibe una función. El capitán de esta empresa va a ser Francisco Pizarro. El proveedor, Diego de Almagro. Almagro, jóvenes, cumple una función muy importante. ¿Por qué? Porque es el proveedor, es el que va a sostener esta empresa, es el que le va a entregar. Él es el que se va a encargar de que no le falte a las expediciones soldados, alimentos, armas, o sea, lo que hoy diríamos el trabajo logístico. Por eso Almagro era de los socios el único que podía ir y venir de Panamá. Mientras Pizarro continuaba con la expedición, Almagro regresaba a Panamá, abastecía sus barcos y se iba al encuentro de Francisco Pizarro. Ahí radicaba su importancia. El procurador, el sacerdote Hernando de Luque. ¿Qué quiere decir el procurador? Se supone que Luque, por su condición de sacerdote, era el más confiable. Por lo tanto, él se iba a encargar de repartir las ganancias en partes iguales. Así también, Luque va a cumplir la función de testaferro. ¿Por qué? Porque el dinero que ellos van a justificar dice que le pertenecía. Pero no le pertenecía a él, le va a pertenecer al socio económico, que ahorita vamos a explicar por qué él, y me imagino que en algunos colegios te deben haber mencionado un socio anónimo. Ya vamos a explicarlo dentro de un momento. El socio legal es el gobernador de Panamá. Y ese famoso gobernador es Pedrarias. Pedro Arias
Dávila, gobernador de Panamá. El socio económico es Gaspar de Espinosa. Y este socio económico, o también llamado financista, porque pone el dinero para la expedición, es justamente el que algunos llamaron en su momento socio anónimo. ¿Y por qué era anónimo? Porque Gaspar era un comerciante judío. Y la corona española por estos años no permitía que los judíos participaran en empresas españolas. Recordemos que años antes, te estoy hablando para hacerte recordar, 1492, año de la Reconquista española. ¿Te acuerdas? Cuando se expulsan a los moros de la península ibérica. Desde ahí hay ciertas restricciones para estos judíos. Entonces, como él no podía figurar, ¿quién asume el dinero? Hernando de Luque. Ahora entiendes por qué se le llama que era un testaferro. Y algo fundamental, esta empresa de Levante, en sus dos primeros viajes, vamos a colocar acá, en el primer y segundo viaje, se le va a considerar a esta empresa como una empresa privada. ¿Y por qué privada? Porque aquí todavía la corona española no participa. ¿El dinero de quién es? De un comerciante judío. ¿Quiénes son los que van a desarrollar la expedición? Particulares. Pizarro, Almagro y... Bueno, Luque era que era el sacerdote. Profe, pero Pedrar iba a ser el gobernador. Sí. Pero obviamente él hasta ese momento no había informado de nada a la corona española. Entonces por eso el primer y segundo viaje, vuelvo a repetir, es una empresa privada. Muy bien, ya sabes el contexto de los viajes de Pizarro. Vamos a desarrollar este primer viaje que se inicia en 1524, para ser más exactos, 14 de noviembre de 1524, y este primer viaje va a ser llamado el viaje de exploración. Viaje de exploración. ¿Por qué? Porque en este primer viaje el recorrido de los españoles no va a llegar al Tahuantinsuyo. Van a ir sondeando los territorios y averiguando si esa ciudad era o no era cierta. Recordemos que ellos saben de la existencia del Tahuantinsuyo, ¿te acuerdas? Por un personaje importante. Vasco Núñez de Balboa, ¿cierto? Porque él recibe las primeras noticias del Tahuantinsuyo. Pero alguien que también había estado con él y había escuchado sobre el Tahuantinsuyo había sido Francisco Pizarro. Entonces sabía lo que había dicho en su momento Panquiaco, ir hacia el sur, y es lo que van a hacer los españoles. Este viaje de exploración es considerado también el viaje más tortuoso de los españoles.
¿Por qué tortuoso? ¿Por qué difícil? Ahorita te vas a dar cuenta de las penurias que estos invasores pasaron durante sus viajes. Como ya te dije, todos los viajes ¿de dónde parten? Desde Panamá, ¿no? Parten desde Panamá. Siguen a la isla de Perlas. ¿Y por qué se le llama de esa manera? Porque los españoles a cada lugar que llegaban le iban colocando el nombre de las características que ellos observaban. Entonces, Isla de Perlas, porque habían perlas. Llegan a la zona de Chochama, que es una zona donde se van a encontrar los manglares colombianos. De ahí van al puerto de Piñas o pueblo de las Piñas, porque abundaban piñas. Y Pizarro llega a la zona del Puerto del Hambre. ¿Por qué le van a dar este apelativo? Porque acá muchos soldados españoles mueren de hambre, ¿ya? O como se diría, mueren de inanición. Mueren de inanición. Puerto del Hambre. Ante esa situación, Almagro regresa a Panamá para traer obviamente más soldados, más víveres, mientras que Pizarro continúa su viaje. Y vamos a poner acá, Pizarro llega al pueblo del Cacique de las Piedras. Vamos a poner acá Francisco Pizarro. Y acá, jóvenes, es fundamental lo siguiente. Y acá se inicia la parte tortuosa de ese viaje. Ya vimos que hay muchos españoles que han muerto por falta de alimento. Pero en el pueblo del Cacique de las Piedras, estos pobladores eran tribus salvajes, eran aborígenes belicosos. Y también se dice que eran antropófagos. Quiere decir que le gustaba comer carne humana. Pizarro va a ser emboscado por el Cacique de las Piedras y Pizarro va a quedar mal herido, ¿no? Vamos a poner acá, queda herido de gravedad. Tanto así que le cayeron como 7 a 8 flechazos que pusieron en peligro su vida. Pizarro tuvo que escapar del Cacique de las Piedras y regresar hacia Chochama, esperando la llegada de Diego de Almagro. Pero Almagro no llega a Chochama después de Panamá. Almagro de Panamá se va de frente ¿a dónde? A la zona del Cacique de las Piedras. Y ya vemos lo que le pasó a Pizarro, ¿sí o no? Quedó malherido. ¿Quién lo va a recibir a Diego de Almagro en el pueblo del Cacique de las Piedras? Nuevamente estos aborígenes belicosos. Almagro en este lugar pierde un ojo. Pierde un ojo. Obviamente Almagro, herido, enojado, ordena a los españoles incendiar este lugar. Por eso, el pueblo del Cacique de las Piedras se pasó a llamar Pueblo Quemado. Ante esa situación, Almagro escapa
y regresa a la zona de Chochama. ¿No? Los socios se reúnen en Chochama. De esa manera termina este primer viaje de exploración y obviamente los españoles van a tener que reagrupar, ordenarse para continuar con el segundo viaje. Muy bien, chicos, este segundo viaje lo continuaremos en un próximo video. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos vemos para continuar con el tema de los viajes de Pizarro. Hoy vamos a hablar del segundo viaje de Pizarro y a este segundo viaje, que se va a iniciar en 1526, se le va a dar el nombre de viaje de descubrimiento. ¿Y por qué se le da este nombre? Porque ellos en este segundo viaje van a llegar justamente al lugar que tanto estaban buscando. Van a llegar al Tahuantinsuyo. Este viaje obviamente se inicia ¿desde dónde? ¿Desde dónde parten todas las expediciones? Desde Panamá. Todos parten desde Panamá. Desde Panamá llegan a la zona del río San Juan. Y acá me voy a detener un momento, porque para este segundo viaje, los españoles, con la experiencia que ya tenían de lo que habían sufrido durante su primer viaje, van a aumentar la cantidad de embarcaciones y de soldados. Van a aparecer nuevos personajes como Pedro de Candia o como Bartolomé Ruiz. Personajes importantes dentro de este segundo viaje en busca de invadir el Tahuantinsuyo. Y aquí en el río San Juan se van a dividir dos grupos. Bartolomé Ruiz, por órdenes de Pizarro, se va a dirigir hacia el sur. Y Bartolomé Ruiz Jóvenes es el español, o el primer español, que cruza la línea ecuatorial. Cruza la línea ecuatorial o también llamada línea equinoccial. Y al cruzar esta línea se va a topar, a ver, vamos a colocar acá, se encuentra con comerciantes tayanes. Se encuentra con comerciantes tayanes. ¿Quiénes eran, profesor, los tayanes? Así como los sicán, así como los chimú, los tayanes era un pueblo en lo que hoy vendría a ser el actual Ecuador, que se dedicaba a la actividad comercial, que se dedicaba a la pesca. Justamente estos tayanes estaban pescando y van a ser capturados por los españoles. Fueron capturados 3 comerciantes tayanes: Francisquillo, Fernandillo y el más famoso posiblemente de todos, Felipillo. Felipillo va a ser famoso porque se va a convertir en el traductor
de Francisco Pizarro. Entonces, mientras Bartolomé Ruiz se encontraba en el sur, Pizarro se había ido a esperar su retorno a la zona de Atacames. Zona de Atacames. Ante la demora de Bartolomé Ruiz en regresar, los soldados españoles obviamente no estaban muy contentos. Hace mucho tiempo que ellos no regresaban a Panamá y comienzan obviamente a haber discusiones, reclamos, enfrentamientos. Algunos van a estar en el bando de Almagro y otros van a estar en el bando de Pizarro. Esa ansiedad va a provocar en Atacames la primera, vamos a poner acá, primera discusión entre Pizarro y Almagro. A este acontecimiento la historia también lo conoce como la porfía de Atacames. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? La primera discusión entre Pizarro y Almagro, porfía de Atacames. Después de que se calmaron los ánimos, porque estuvieron a punto de batirse en duelo, Pizarro y Almagro, decidieron que Almagro regrese con un grupo de soldados y traiga otros tantos. Pero algo pasaba en Panamá. El gobernador Pedrarias había también cometido excesos. Había sido acusado ante la corona y la corona estaba enviando a Panamá a un nuevo gobernador. Ante esta situación, cuando Almagro está regresando a Panamá, un soldado le dice: lleva este obsequio a la esposa del gobernador. Y este personaje fue Juan de Saravia. Juan de Saravia, en ese ovillo de algodón que le había entregado Almagro, había escrito una nota, una copla, que decía lo siguiente: pues, señor gobernador, mirarlo bien por entero, que allá va el recogedor y acá se queda el carnicero. ¿A quién hace referencia Juan de Saravia? ¿Quién es el recogedor? El recogedor es Almagro. El recogedor es Almagro. ¿Por qué? No te olvides, la función de Almagro, ¿qué cosa era? Ir y venir de Panamá trayendo cosas. Y acá se queda el carnicero. ¿A quién le dicen el carnicero? A Pizarro. Esta copla no llega a Pedrarias, porque Pedrarias ya había sido destituido. Pedrarias ya había sido ajusticiado, decapitado por el nuevo gobernador, que es Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos. Al leer esto y darse cuenta de la gravedad, decide quitar todo apoyo a la expedición de Pizarro. Es por eso que Pedro de los Ríos decide apresar
a Diego de Almagro. Entonces colocamos acá, Almagro es apresado en Panamá. Como Almagro va a estar preso, Pizarro, que lo esperaba en la Isla del Gallo, ve que ya pasaban muchos días, muchas semanas. Y cuando por fin observa que un barco llega, se da con la sorpresa de que no es Diego de Almagro. Pedro de los Ríos había enviado a un personaje a apresar a Francisco Pizarro. Y ese acontecimiento que se va a producir en la Isla del Gallo, tú lo conoces como el famoso incidente de la Isla del Gallo, el enfrentamiento entre Juan Tafur o Juan de Tafur versus Francisco Pizarro. El objetivo, como te acabo de decir, era apresar a Pizarro, acabar con la expedición de los españoles por todos los abusos o las acusaciones que se habían cometido. Es por eso que la historia cuenta que Almagro traza una línea donde dice: aquellos que quieran ser pobres, hacia el norte, de regreso a Panamá; los que quieran ser ricos, hacia el sur conmigo, ¿no? Y a partir de ahí surge, ¿no?, la historia de los famosos los 13 del Gallo, como tradicionalmente se les conoce, o los 13 de la fama. Se dice también que pudieron haber sido 14, pero Pizarro le pidió específicamente a Bartolomé Ruiz que no se quede, que regrese a Panamá, en vista de que Almagro estaba encarcelado. Él era el único que tiempo después podía regresar con una embarcación y poder continuar con el viaje. Es por eso que Bartolomé Ruiz no se queda en la Isla del Gallo, sino que se regresa a Panamá con Juan de Tafur. El proceso de espera de Pizarro va a ser en la isla de la Gorgona o isla de las serpientes. Y cuando Bartolomé Ruiz regresa con una embarcación, trata de convencer a Pizarro de retornar a Panamá, de terminar con la expedición. Pero Pizarro le dice: no, continuemos, le dice. Y se dirigen más al sur. Y van a llegar hasta la fortaleza de Tumbes. Y en esta fortaleza había un cacique, el llamado cacique Chilimasa. Y este cacique se va a entrevistar con Pedro de Candia, o Pedro de Candía, como algunos también lo pronuncian. Este Pedro de Candia o Pedro de Candía, apodado el Griego debido a sus orígenes, va a ser uno de los españoles que se va a entrevistar con el cacique Chilimasa, que va a ingresar a la fortaleza de Tumbes. Almagro, recuerden que estaba preso. Pizarro no quiso bajar del barco. ¿Por qué?
porque él decía que si bajaba y por ahí los atacaban, él como capitán se moría, la expedición se acababa. Mejor que vaya otro, que arriesgue su vida a otro. Y en este caso fue Pedro de Candia. La entrevista entre Pedro de Candia y el cacique Chilimaza fue muy importante porque conoció toda la fortaleza. Intercambiaron objetos. Pedro de Candia recibió un croquis de la ciudad, recibió también algodón, lana, perlas, objetos preciosos, metales preciosos, cerámica, lo que va a permitir demostrar que habían llegado a aquella ciudad llena de oro. Debido a que esta fortaleza es de grandes muros, a Tumbes se le va a dar un nombre. Los españoles la van a llamar la Nueva Valencia del Mar del Sur. Para los españoles, esta fortaleza era muy parecida a las fortalezas de los árabes, de los moros, en Valencia, España. Con todos estos conocimientos, Pizarro y su gente se dirigen un poco más al sur. Y van a llegar, vamos a poner acá, llegan hasta la desembocadura del río Santa. ¿Y dónde queda el río Santa, jóvenes? En el actual departamento de Ancash, del río Santa. Y acá me detengo un momento. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan hasta el río Santa, el Inca ya sabía de la existencia de estos españoles. La pregunta es, ¿qué Inca estaba gobernando en ese momento? Porque estamos viendo que los españoles ya han llegado al Tahuantinsuyo. Se han entrevistado con un cacique. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han pensado y ya lo saben. El Inca era Huayna Cápac. Huayna Cápac había dado la orden de ajusticiar a estos españoles. Pero, obviamente, como estos llegaron solo hasta el río Santa y retornaron a Panamá, las indicaciones del Inca no se pudieron cumplir. Los españoles regresan a Panamá para organizar el tercer y decisivo viaje. Lamentablemente, los españoles habían traído nuevas enfermedades que los indígenas, por el desconocimiento, no habían o no iban, mejor dicho, a poder resistir. Y hablo, por ejemplo, de enfermedades como la viruela, el sarampión, la peste bubónica, y específicamente la viruela va a enfermar al Inca y a su auqui. ¿Qué consecuencias trae la muerte del Inca? Lo veremos en un próximo video, así como también las consecuencias de este segundo viaje. Nos vemos en un próximo video. ¿Qué tal, jóvenes? Nos volvemos a encontrar para un video más sobre los viajes de Pizarro. Nos habíamos quedado en el segundo viaje y hoy hablaremos de qué es lo que sucede posterior al segundo viaje. No nos olvidemos que
después de este segundo viaje, los españoles regresan a Panamá, pero el nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, ya no quiere otorgarle otro permiso a Francisco Pizarro, por más que Pizarro le haya llevado las pruebas de que hay un lugar lleno de riquezas. Ante esa situación, Pizarro va a tener que viajar a España para buscar un permiso directo de la corona española. Mientras eso sucedía en España, ¿qué pasaba en América? Se va a producir la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Hoy entonces, jóvenes, vamos a ver lo que sucede entre el segundo y el tercer viaje de Pizarro. Empezaremos, jóvenes, con la capitulación de Toledo. Esta capitulación, que se firma el 26 de julio de 1529, se firma entre Francisco Pizarro y la reina de España, la reina Isabel de Portugal. Profe, pero usted dijo que era la reina de España. Es que así es, muchachos. Isabel de Portugal, no nos olvidemos que era esposa del rey Carlos V, o también llamado Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Esta firma de la capitulación de Toledo entre Pizarro y Almagro marca un hito importante. Y no te olvides, recuerda esto, la capitulación de Toledo no solo le otorga el permiso a Pizarro para un tercer viaje, sino que representa que esta empresa ya no es una empresa privada, sino una empresa de la corona. Ya pasa a ser una empresa del Estado. Y eso también ha sido pregunta de examen de admisión. Lo que vamos a ver es quiénes reciben o qué beneficios reciben en esta capitulación de Toledo. Se supone que Pizarro va a ir a negociar con la corona para que los socios reciban beneficios de manera igual. ¿Eso va a suceder? Lo veremos a continuación. A ver, hay uno de ellos que va a recibir el título de gobernador. ¿Qué involucraba recibir el título de gobernador? Que iba a ser una autoridad en este territorio, o mejor dicho, en los territorios que conquistase. Esa gobernación que va a recibir es la gobernación de Nueva Castilla. También recibe el cargo de capitán general, el título de adelantado, de alguacil mayor y un pago de 700,000 maravedíes anuales. ¿Quién de los socios, quién de los conquistadores recibe estos beneficios? Francisco Pizarro. Y si observas bien, es el conquistador que más beneficios recibe. ¿Quién recibe el título o el cargo de alcalde de la fortaleza de Tumbes, así como un título de hidalgo? Este título de hidalgo es un título de nobleza, ¿ya? Y un pago de 300,000 maravedíes. Eso lo recibe Diego
de Almagro. Diego de Almagro. ¿Quién recibe el título de obispo de Tumbes y protector de los indios o indígenas, así como un pago anual de 1000 ducados? Obviamente el sacerdote Hernando de Luque. Título que no pudo estar a cargo porque antes de llegar al Perú, Hernando de Luque muere. ¿A quién le dan el título de piloto mayor del Mar del Sur? A Bartolomé Ruiz. Recordemos que él fue el español que cruzó la línea equinoccial. Artillero mayor, a Pedro de Candia o Pedro de Candía. Artillero mayor. Y el título de hidalgo, o los títulos de hidalgo, o los caballeros de la capa o espuela dorada, es a los famosos 13 del Gallo. Como vemos ahí, esos son los beneficios que reciben los socios de la conquista o los socios de la invasión. Entonces, al observar esto, vemos que hay una diferencia de beneficios. El que recibe más, Francisco Pizarro. Y para muchos, esto origina, jóvenes, las diferencias, las discusiones entre Pizarro y Almagro. Diferencias que más adelante van a provocar la primera guerra civil entre los españoles, entre Pizarro y Almagro. Recordemos que en este momento Almagro no recibe ninguna gobernación. 5 años más tarde, en una extensión a la capitulación de Toledo, recién la corona le va a conceder la gobernación de Nueva Toledo a Diego de Almagro. Entonces, ya sabes dónde se origina el enfrentamiento entre los conquistadores. Hasta este título, lo voy a resaltar por acá, este título de adelantado, jóvenes, también fue una discusión entre Pizarro y Almagro. Este título de adelantado era el título que Almagro quería. Y para evitar peleas en ese momento, Pizarro renuncia a ese título y se lo entrega a Diego de Almagro. Entonces, vemos cómo estos beneficios van a ocasionar problemas. Por el contrario, la corona española va a recibir un impuesto, el llamado quinto real. Este quinto real era el impuesto a los tesoros descubiertos. La quinta parte o el 20% de los tesoros iba destinado exclusivamente a la corona española. Eso forma parte de lo que pasaba en España previo al tercer viaje. Y como te dije, ¿qué pasaba en el Tahuantinsuyo? Recordemos, jóvenes, en el segundo viaje habíamos terminado con el retorno de los españoles a Panamá, pero nos habían dejado enfermedades. Algo muy parecido como en la actualidad, jóvenes.
el cuerpo, al conocer o al identificar o al verse involucrado con nuevas enfermedades, los anticuerpos, al no estar preparados, obviamente va a provocar muchos decesos. Y en esta época fue igual, jóvenes. Habían enfermedades que los indígenas, sus cuerpos no pudieron resistir. El tifus, la peste bubónica, el sarampión, la gripe o influenza o la viruela. Justamente la viruela fue la enfermedad que acabó con la vida de Huayna Cápac. Y no solo de Huayna Cápac, sino también de su hijo Ninan Coyushi, que era el auqui oficial para reemplazarlo. Ante esta situación, el Tahuantinsuyo se vio en una anarquía. Todas las collas, todas las esposas se peleaban por ver cuál de sus hijos iba a ser el próximo inca. De esa manera, la madre de Huáscar convence a las panacas más importantes del Cusco para que elijan a su hijo Huáscar. Elegido Huáscar, joven él, decide enfrentarse con la dinastía, con las panacas más poderosas del Cusco, con los Hanan Cusco. Huáscar dice: si yo soy el inca, yo quiero acumular todo el poder. Ustedes, panacas, van a ser dejadas de lado. En vista de eso, las panacas no van a querer perder sus beneficios y van a buscar a otro descendiente de Huayna Cápac que quiera gobernar el Cusco. Esto, jóvenes, va a originar entonces la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, chicos, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa representa el enfrentamiento de los Urin Cusco contra la dinastía de los Hanan Cusco. Recordemos que los Hanan tenían el poder político, pero los Urin querían recuperar aquel poder que habían tenido en la época del llamado Curacazo, en la época de Manco Cápac. Entonces decidieron apoyar a Huáscar. Hay otros que plantean que este es un enfrentamiento entre el Cusco por parte de Huáscar y Quito o Tumebamba, como se llamaba en esa época, de donde procedía Atahualpa. La guerra fue letal entre estos dos bandos. ¿Qué provocó esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa? Primero, no te olvides, la victoria le sonríe a Atahualpa. Y las consecuencias que va a traer este enfrentamiento es que el imperio queda dividido. El imperio va a quedar fragmentado, porque se han enfrentado los dos grupos de poder más importantes, las dos dinastías. Entonces el Tahuantinsuyo solo estaba dividido en Urin y Hanan, huascaristas y atahualpistas. Ante la victoria de Atahualpa, otra de las consecuencias es que las etnias derrotadas van a buscar venganza
en contra de Atahualpa. Y es en ese momento que los españoles van a llegar. Por eso las etnias derrotadas apoyan a los españoles. Muchas de estas etnias, muchos de estos pueblos piensan que apoyando a los españoles y derrotando a Atahualpa, ellos van a lograr su autonomía, su independencia. Cosa que no fue así. Muy bien, jóvenes, hemos visto entonces el contexto previo al tercer viaje. Nos vemos en un próximo video. ¿Qué tal, chicos? Nos encontramos para ver el último video de los viajes de Pizarro. Justamente hablaremos del tercer y último viaje, que también es conocido como el viaje de la invasión o también podemos llamarlo el viaje de la conquista. Muy bien. Este tercer viaje se va a iniciar en 1531 y obviamente va a terminar con la toma o caída de el Cusco. Bien, como ya sabemos, todos los viajes parten de Panamá. Cuando llegan a Tumbes, recordemos que ellos ya habían estado en este lugar, ya se habían contactado con el cacique Chilimasa y habían visto la fortaleza de Tumbes. Pero en esta ocasión, Chilimasa ya no los va a recibir bien. Por el contrario, va a buscar la manera de derrotar, de asesinar a los españoles. O sea, en Tumbes se produce el enfrentamiento con Chilimasa. Así como también se van a enterar de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Obviamente este enfrentamiento con Chilimasa termina a favor de los españoles y se dan cuenta que la fortaleza de Tumbes había sido destruida justamente por la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Ante esa situación, parten de Tumbes hacia Piura. Y en Piura se produce algo muy importante. En Piura se funda la primera ciudad española en el Perú. Esta primera ciudad va a llevar como nombre San Miguel de Tangarará. Es una de las primeras ciudades que los españoles van a fundar en nuestro territorio. Estando en Piura, se van a dar también con las noticias de que el Inca no está en el Cusco, sino que está en Cajamarca, en sus famosos baños del Inca o los baños de Cuñoc. Así que los españoles se van a dirigir hacia Cajamarca o Caxamarca, como se decía en aquella época. En Cajamarca se va a producir la entrevista con el Inca, o también vamos a llamar el famoso requerimiento.
requerimiento que va a ser realizado por el fraile dominico Fray Vicente Valverde. Vuelvo a repetir, este fraile, este sacerdote, que pertenecía a la orden de los dominicos, orden religiosa que fue la primera en llegar al Perú. ¿Y qué es este requerimiento? Es fundamental que recuerdes porque también ha sido pregunta de examen de admisión. El requerimiento es el pedido que los españoles realizaban a los indígenas para que éstos se rindan de manera pacífica. ¿Correcto, chicos? ¿Y cómo los indígenas supuestamente se rendían de manera pacífica? Reconociendo la autoridad del rey de España, así como aceptando a un nuevo Dios, o sea, el Dios de los españoles. Y es por eso que Fray Vicente Valverde, cuando se entrevista con Atahualpa, le entrega una Biblia. Algunos historiadores por ahí hablan de un libro de catequesis, pero dejémoslo con que le entregan la Biblia. Se supone que si Atahualpa aceptaba esta Biblia, es que se estaba rindiendo pacíficamente. Atahualpa observa el libro, no le encuentra, para él no le encuentra sentido, y es por eso que Atahualpa arroja la Biblia. Ese acontecimiento, los españoles lo van a tomar como una justificación a su ataque. Ellos van a decir, nosotros quisimos lograr los acuerdos de manera pacífica, pero fueron los indígenas que no quisieron, porque ellos no aceptaron rendirse pacíficamente. O sea, el arrojar la Biblia para los españoles representó una declaratoria de guerra. Y es por eso que Fray Vicente Valverde sale despavorido gritando, estos indios perros nos van a matar. Con un disparo, bajo la orden de Pedro de Candia, todos los españoles que se encontraban escondidos salen a capturar al Inca. Después de muchos minutos, por fin el anda del Inca cae ante el ataque de los llamados perros comeindios y Atahualpa va a ser capturado. La captura de Atahualpa va a provocar su encarcelamiento. Vamos a poner acá el Inca, Atahualpa, es apresado o encarcelado en el Amaruhuasi o Casa de la Serpiente, lugar donde Atahualpa va a tratar de negociar su liberación, prometiendo 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Todo este tesoro que va a ser reunido va a provenir de distintas partes del imperio, de distintas huacas, tanto así que los españoles, hambrientos, ambiciosos de estos tesoros, van a recorrer muchas huacas para apoderarse de más riquezas. Y es así también como los Pizarro llegan hacia Pachacamac y al no encontrar los tesoros que ellos esperaban, destruyen al ídolo de Pachacamac, que era un ídolo de madera. Bien, capturado el Inca y tomando como pretexto que el rescate no se había cumplido, deciden someter al Inca a un juicio.
Y acá la figura de Felipillo comienza a aparecer. Se dice que Felipillo es el que comienza a azuzar a Francisco Pizarro a asesinar al Inca, porque si el Inca era liberado, iba a organizar su ejército e iba a dar muerte a los españoles. Es por eso que Pizarro decide llevar a juicio a Atahualpa. Hubieron dos españoles que se opusieron a que el Inca sea asesinado. Tanto Gonzalo Pizarro como tanto Hernando Pizarro como Hernando de Soto se opusieron a que el Inca sea asesinado. Entonces, chicos, ¿qué tuvo que hacer Francisco para que estos dos personajes no estuvieran presentes durante el juicio? A su hermano lo envió llevando el quinto real a la corona española, mientras que a Hernando de Soto lo mandó a sofocar una rebelión que no existía. De esa manera, el juicio que se lleva a cabo hacia Atahualpa fue con leyes españolas. Con leyes españolas. Es decir, mira, lo acusaron de idólatra, lo acusaron de fratricida por haber mandado asesinar en su momento a su hermano Huáscar, de polígamo por tener varias esposas, de incestuoso por haberse casado con su hermana. Entonces, leyes que obviamente no eran la realidad en el Tahuantinsuyo. El objetivo era encontrar culpable al Inca, que fue como lo encontraron. Justamente su pena de muerte en un primer momento fue ser quemado en la hoguera. Los indígenas o los incas, para ellos eso consideraba el peor castigo. Por eso Atahualpa decidió bautizarse y su muerte se llevó a cabo a través del llamado el garrote. El garrote, o también llamado asfixia. El garrote o asfixia. ¿Correcto, chicos? Otra cosa más que no te vayas a olvidar. Con la muerte del Inca no hay un sucesor legítimo. De esa manera, Pizarro va a nombrar a un descendiente también de Huayna Cápac y se le va a conocer como el Inca Títere, el primer Inca Títere, llamado Toparpa o Tupathualpa. Con este Inca van a continuar su viaje hacia el Cusco. Pero acá hago un paréntesis. Tras la muerte de Atahualpa, sus tres principales generales van a continuar o van a iniciar la resistencia atahualpista. Rumiñahui, que va a defender la zona de Tumebamba o Tumibamba. Calcuchimac, que va a defender la zona de Jauja o de Sausa también, como se le llamaba en esa época. Y Apuquisquis, que va a defender la principal, la zona del Cusco. Ahí está. Esa es la resistencia atahualpista. Rumiñahui va a ser derrotado por el general Sebastián de Bernalcázar. ¿Correcto, muchachos? Y lo que pasa con Calcuchimac y Apuquisquis lo veremos a continuación.
justamente en la zona de Jauja o Sausa, Calcuchímac, es capturado. Aquí en Jauja también el Inca títere, el Inca Toparpa o Tupatgualpa, muere envenenado. Muere envenenado. Y Jauja se va a convertir, jóvenes, en la primera capital del Perú. O como algunos también le dicen, la nueva capital o la primera capital de Nueva Castilla. Pero también se le puede considerar primera capital del Perú. Y Pizarro en Jauja va a formar una alianza con la etnia más importante de esta región. Se considera que esta alianza con este pueblo fue la alianza más importante, la alianza con los huancas. La alianza con los huancas, que fue la etnia que más apoyó a los españoles. Continuando con su viaje, llegan al Cusco. En el Cusco, Calcuchímac es quemado en la hoguera. Profe, ¿y por qué lo quemaron a Calcuchímac? Porque lo acusaron de envenenar al Inca Toparpa. ¿Ah? Pizarro ahora ya no tiene Inca. En el Cusco, ¿quién está resistiendo? Apu Quisquis. Para suerte de Pizarro, aparece un hermano menor de Huáscar, con quien Pizarro va a formar una alianza. Francisco Pizarro va a formar una alianza con Manco Inca. Y de esta manera Pizarro reconoce a Manco Inca como el nuevo gobernante. De esta alianza derrotan a Apu Quisquis. Eso va a representar entonces, jóvenes, la caída del Tahuantinsuyo. Al caer el Cusco, cae el imperio de los incas. Y supuestamente Manco Inca iba a gobernar. Pero Manco Inca se va a dar cuenta que era simplemente una pantalla. Es por eso que más adelante Manco Inca va a iniciar la famosa resistencia de los incas de Vilcabamba. Con la toma del Cusco, los españoles se van a dedicar a fundar ciudades en distintas zonas del Perú. ¿Con qué objetivo? La fundación de ciudades le permite a los españoles establecer zonas de defensa ante posibles rebeliones indígenas.
les permite colonizar y evangelizar a los indígenas. Ahí radica la importancia de la fundación de ciudades, como Lima, que se va a convertir en la segunda capital del Perú, o como Huamanga, o como ya vimos hace un momento, San Miguel de Tangarará, o los caballeros de Huánuco, ¿no? De León de Huánuco, y otras tantas ciudades. De esta manera, jóvenes, cae el Tahuantinsuyo y se va a iniciar una nueva etapa en nuestra historia, ya la etapa colonial, donde vamos a depender del gobierno de la corona española. Espero que estos temas les sirvan, les haya gustado y les permitan seguirse preparando para el examen de admisión. Nos vemos en un próximo video.